Bienvenidos a una nueva clase teórica de anatomía. En el día de hoy repasaremos las bases anatómicas de la micción. Mi nombre es Cristian Pereira, soy docente asistente del Departamento de Anatomía. Definimos la micción como la emisión de orina al exterior a través de la uretra tras vaciar la vejiga una vez que está llegada a su capacidad fisiológica y la persona se encuentra en un lugar socialmente adecuado. Este acto fisiológico tiene dos fases claramente demarcadas: una fase larga de llenado, en la que la orina se acumula, y una fase corta de vaciado vesical, la micción propiamente dicha. La continencia es el resultado de la perfecta función y coordinación de la vejiga y la uretra durante la fase de llenado vesical, dependiendo entonces de la integridad de estas estructuras y de las vísceras y centros nerviosos responsables de su actividad. Micción y continencia son tiempos sucesivos de la dinámica miccional en la que tanto la vejiga como la uretra realizan funciones duales, armónicamente contrapuestas y complementarias. Los mecanismos de micción y continencia parten de la acción de dos fuerzas antagónicas del músculo vesical para producir la expulsión y de los esfínteres tendientes a generar retención. Por lo tanto, a lo largo de este teórico estaremos hablando de estas estructuras implicadas. Hablaremos de la vejiga, sus músculos, hablaremos de la porción distal del uréter, de la anatomía y estructura de la uretra, así como la anatomía del diafragma pelviano. Por último, hablaremos de los centros, vías nerviosas que participan, así como de los neurotransmisores implicados en el acto de la micción. El aparato urinario está constituido por dos órganos parenquimatosos ubicados en el retroperitoneo que constituyen los riñones, encargados de controlar el volumen y la composición de los líquidos corporales a partir de la producción de orina, la cual se hace de una forma continua, a lo que le siguen una serie de órganos huecos que constituyen la vía urinaria, a la cual la podemos clasificar en una vía urinaria alta y una vía urinaria baja. La vía urinaria alta está dada por la pelvis renal y los cálices que confluyen hacia ella, así como los uréteres. En cambio, la vía urinaria baja está constituida por el sector más distal de los uréteres, pero particularmente por la vejiga y la uretra. La vejiga es un órgano hueco del aparato urinario que se encuentra ubicada a nivel del denominado espacio pelvis subperitoneal, entre el piso pelviano que queda por debajo y el peritoneo pelviano que queda por encima. En el hombre se sitúa por arriba de la próstata y por encima y delante del recto y las vesículas seminales, mientras que en la mujer es diferente, se ubica por delante del útero y de la vagina. Ocupa un lugar denominado la logia vesical. Esta logia se encuentra delimitada hacia adelante por el pubis y la sínfisis pubiana, mientras que por detrás es diferente, como decíamos, en el hombre y en la mujer. A los lados se van a encontrar los tabiques sacro-recto-génito-vésico-pubianos o láminas parasagitales de la pelvis. La vejiga es un órgano groseramente triangular cuando se encuentra vacía y se vuelve groseramente ovalada en su fase de llenado, en la cual puede sobrepasar el límite superior de la pelvis, constituyendo entonces un órgano abdomino-pelviano. Se le reconocen para su estudio un vértice anterior y superior, una cara superior o también llamada el domo vesical, una cara antero-inferior y una base postero-inferior. En esta última, a nivel de la base, es el lugar donde terminan los uréteres. La unión de la cara antero-inferior con la base constituye el vértice inferior de la vejiga y se corresponde anatómicamente con su cuello, siendo este el lugar de origen de la uretra. Esta imagen que estamos viendo constituye a un corte sagital de la pelvis, una pelvis masculina, en la cual podemos observar las relaciones que decíamos anteriormente. Observamos la vejiga por detrás del pubis, por encima de la próstata y por delante de las vesículas seminales y el recto. En la mujer, como decíamos, la vejiga se va a relacionar hacia adelante con el pubis, hacia atrás con el útero y hacia abajo y hacia atrás con la vagina. Las siguientes imágenes son útiles para reconocer las relaciones del peritoneo con la vejiga. A la izquierda presentamos un corte de una pelvis sagital femenina, en el cual podemos reconocer la vejiga con las relaciones que dijimos anteriormente, y a la derecha contamos con una imagen en la cual observamos la cara superior de los órganos de la pelvis.
podemos reconocer cómo el peritoneo recubre la cara superior de la vejiga, luego se refleja sobre el útero y posteriormente sobre la cara anterior del recto, constituyendo ciertos fondos de saco que en la mujer van a recibir el nombre del fondo de saco vesico-uterino y recto-uterino, este último constituyendo el punto más declive del peritoneo en posición de pie. Con respecto a las capas que conforman las paredes de la vejiga, debemos recordar que presenta las mismas que el resto de los sectores de la vía urinaria, a la cual le podemos describir entonces un sector interno denominado el urotelio o la mucosa, un sector medio que corresponde a la capa muscular y un sector más externo que se corresponde con el peritoneo pelviano en la cara superior. La mucosa o la capa más interna, que se corresponde con el urotelio, está constituida por un epitelio de transición, cuyo número de capas varía según el estado de represión vesical, siendo entre 5 a 8 veces más gruesas en la vejiga vacía. En las patologías infecciosas del aparato urinario inferior, los estímulos aferentes viscerales producidos por la irritación del urotelio pueden alcanzar tal grado que sobrepasan el control cortical, determinando pérdidas de orina. La capa muscular está constituida por dos sectores anátomo-funcional y embriológicamente distintos y que debemos de conocer, constituyendo uno de los puntos más importantes de este teórico. Entonces, la capa muscular, los dos sectores que la componen son el músculo detrusor y el trígono vesical. Estamos aquí frente a una de las diapositivas más importantes del teórico y que resulta de la diapositiva más importante a conceptualizar. La arquitectura del músculo liso vesical, entonces debemos recordar que podemos describir un músculo liso ubicado en relación al cuerpo o a la calota de la vejiga y el músculo liso organizado en torno a la base o el trígono de la vejiga. Con respecto al músculo que se encuentra en relación al cuerpo, ¿sí?, al cual le denominaremos detrusor, tenemos que decir que es el músculo que está por encima del plano de los orificios ureterales. Representa la vejiga móvil, entonces de su compliance va a depender la capacidad de la vejiga. En cambio, el músculo organizado en torno al trígono vesical, músculo del trígono, es aquel que se encuentra ubicado por debajo del plano de los orificios ureterales, constituye la vejiga fija y de su integridad va a depender la fase de la continencia. Entonces vemos en el siguiente esquema, en el cual trazamos una línea negra que pasa por el orificio de los uréteres en el sector posterior de la base de la vejiga. El músculo que me queda por encima constituyendo la pared entonces corresponde al músculo del cuerpo o la calota, dígase detrusor, y el músculo que me queda por debajo de este plano constituye el músculo del trígono. Destacamos entonces que a nivel del cuerpo o la calota vesical, la pared de la vejiga va a estar formada principalmente a nivel de su capa media por un músculo que es el detrusor, como veíamos. Este tiene 3 capas, aunque en realidad estas 3 capas realmente se organizan bien en torno al cuello de la vejiga. Entonces, como estas fibras musculares están entrelazadas, están mezcladas, el detrusor actúa como una unidad funcional. Por otro lado, el músculo que vamos a encontrar a nivel de la base o del trígono constituye el músculo del trígono, el cual tiene dos sectores, el trígono profundo y el trígono superficial. ¿Cuál nos interesa? El músculo del trígono superficial. Son fibras lisas que están en relación con la llegada de los dos uréteres e incluso los vinculan, y otro sector especializado que se extiende hacia el cuello de la vejiga y hacia la uretra, y va a participar de esta forma de los mecanismos de continencia. La unión urétero-vesical se opone de forma fundamental al reflujo. Para ello cuenta desde el punto de vista anatómico con 3 características a recordar: la oblicuidad del trayecto intramural que presenta el uréter, la firmeza del muro posterior del orificio ureteral y la conexión entre el uréter y la vejiga por las fibras musculares que antes mencionamos. Por otro lado, en la unión de la pared anteroinferior y la base vamos a encontrar el cuello de la vejiga, el cual es un sitio de elevada complejidad arquitectural y funcional, y debemos recordar como por ser el inicio de la uretra.
Definimos a la uretra como una estructura que forma parte de la vía urinaria baja. Es un conducto músculo membranoso que se extiende desde el cuello vesical hasta el perineo anterior en la mujer y hacia el glande en el hombre, lugar donde se abre al exterior a través del meato urinario externo. Presenta diferencias entre el sexo femenino y el sexo masculino, siendo más corta en el sexo femenino, lo que explica o es un factor de riesgo para el desarrollo de infecciones urinarias, las cuales se producen más frecuentemente por vía ascendente. Presenta fibras musculares en disposición oblicua, longitudinal y circular. Las de disposición circular constituyen esfínteres, verdaderos mecanismos de continencia que se oponen entonces al vaciado de la vejiga. Y por otro lado, presenta fibras longitudinales que mediante su contracción determina el acortamiento y ensanchamiento de la uretra, lo que también contribuye con los mecanismos de la continencia. El cierre hermético de la uretra proximal durante la fase de llenado de la vejiga se basa en 3 pilares a recordar: la anatomía del cuello de la vejiga, el esfínter estriado y los plexos venosos submucosos de la uretra. Con respecto al primero, con respecto al cuello vesical, debemos de recordar que este es el sector inicial de la uretra y el lugar donde se encuentra el esfínter interno o esfínter liso de la misma, el cual está constituido principalmente por fibras musculares del trígono superficial. Mediante la contracción de estas fibras se cierra el orificio urétero-vesical, por lo tanto se favorece la continencia. También es importante recordar en este punto que las fibras tienen una exposición realmente circular solamente en el sexo masculino, no siendo así en el sexo femenino, el cual tiene un trayecto oblicuo, y se dice que la continencia a este nivel está dado por el tono elástico que presentan las fibras conjuntivas a este nivel. El otro de los 3 pilares, como veíamos, lo constituye el esfínter estriado o esfínter externo de la uretra, el cual es un verdadero aparato esfinteriano que rodea a la uretra membranosa en el hombre y el sector medio uretral en la mujer. Embriológicamente deriva de la musculatura del piso pelviano. Es músculo estriado, por lo tanto es un músculo de acción voluntaria y su acción está dada en la continencia urinaria. Recordemos brevemente la anatomía de la uretra masculina, la cual decíamos que era un conducto que se va a extender desde el cuello de la vejiga hasta el meato uretral externo, el cual se encuentra a nivel del glande. Presenta un trayecto en el cual se reconocen 3 porciones: la porción prostática, que es la porción relacionada con esta glándula; la porción membranosa, que se encuentra a nivel del piso pelviano y es el lugar donde se encuentra el esfínter estriado de la uretra; y la porción esponjosa, la cual es la porción más larga, móvil de la uretra y la cual está contenida en esta formación eréctil, el cuerpo esponjoso. En cambio, la anatomía de la uretra femenina es diferente, como decíamos, presenta un trayecto más corto y más rectilíneo que la uretra masculina. Su trayecto se divide en una porción pelviana y una porción perineal. Entre las dos porciones es donde se va a encontrar el esfínter estriado de la uretra femenina, en el punto donde la uretra transita por el hiato urogenital a nivel del piso pelviano. Entonces, hasta aquí estuvimos viendo que los riñones van a producir orina de forma constante y a nivel de la vejiga la misma va a actuar como un reservorio. Hay ciertas estructuras que van a favorecer la fase del llenado y hay ciertas estructuras que van a favorecer la fase del vaciado de la misma. La fase del llenado de la continencia ocupa la mayor parte de este ciclo. Y vamos a ver que hay ciertas estructuras que van a ser los pilares anátomo-funcionales que van a favorecer esta fase. Entonces, como veíamos, esta fase de la continencia va a estar favorecida por los mecanismos que aseguran un control de la uretra proximal en relación a los mecanismos esfinterianos, los cuales, como vimos, se basan en 3 pilares: la anatomía del cuello vesical, lugar donde se encuentra el esfínter interno involuntario constituido por músculo liso; el esfínter estriado de la uretra, como veíamos, un esfínter voluntario a nivel de la uretra membranosa; y por otro lado los plexos venosos submucosos de la uretra, los cuales vamos a pasar a describir. A nivel de la capa submucosa de la uretra se encuentran ricos plexos vasculares, principalmente a nivel de su tercio proximal,
los cuales son tributarios del sistema venoso ilíaco interno. Cuando estos plexos se llenan de sangre, o sea, se ingurgitan, aumentan su tamaño, por lo tanto hacen que las paredes coapten de mejor forma. Por lo tanto, se sella la luz de la uretra y se evita el paso de la orina hacia la misma. Este mecanismo está favorecido o es dependiente de los estrógenos, principalmente en la mujer, lo que explica el mayor porcentaje de incontinencia asociado a los cambios hormonales que ocurren en la posmenopausia. Con respecto a las estructuras que dan soporte a la uretra y al cuello de la vejiga, debemos destacar tanto en el hombre como en la mujer algunas estructuras comunes, como lo son los ligamentos pubovesicales y puburetrales, el músculo elevador del ano y la fascia endopélvica. Los ligamentos pubovesicales y puburetrales son cintillas de tejido conjuntivo que se van a extender desde la cara posterior del pubis hacia la cara posterior del cuello de la vejiga y del sector proximal de la uretra. Mantienen traccionados hacia adelante a estas estructuras. Por otro lado tenemos el músculo elevador del ano, el cual es uno de los músculos que forma parte del piso pelviano. Este músculo, mediante su tono, mantiene la hendidura urogenital cerrada, comprime el recto, la vagina y la uretra hacia adelante, o sea, contra el pubis. Tiene la misma acción, por lo tanto, que los ligamentos que mencionamos anteriormente. Y en tercer lugar nos encontramos con el tejido conjuntivo en relación al piso pelviano y las paredes de la pelvis, que constituye la fascia endopélvica o endopelviana. Por ejemplo, esta fascia, que en la mujer, la fascia que se encuentra en relación a la pared anterior de la vagina, se conoce con el nombre de fascia de Halban, y en la mujer se suma que al soporte de la uretra y el cuello vesical es muy importante el soporte de la pared anterior de la vagina, que está dada por esta fascia de Halban. Si este tejido conjuntivo pierde sus características, pierde su tono, pierde su constitución anatómica, la pared anterior de la vagina también, y por lo tanto la uretra también lo hace, lo cual favorece la incontinencia. Como veíamos entonces, en el caso de la mujer, vamos a tener que la uretra va a descansar sobre la pared anterior de la vagina. Por lo tanto, el sostén de la uretra y de la pared anterior de la vagina está en estrecha vinculación. Tengo tejido conjuntivo que va a llevar y angular estas estructuras hacia adelante, hacia el pubis. Tengo el elevador del ano que le va a dar sostén y va a formar el piso de la pelvis, y voy a tener un tejido conjuntivo que va a estar en relación al piso pelviano, a las vísceras de la pelvis y a las paredes de la pelvis, que constituye la fascia endopelviana, que particularmente en el caso de la mujer, la que se relaciona con la pared anterior de la vagina, dijimos que recibe el nombre de fascia de Halban. Cuando estos tejidos pierden entonces su constitución, puede dar lugar a incontinencia de esfuerzo. Aquí contamos con un preparado anatómico, el cual es un corte sagital a nivel de la pelvis, en el cual visualizamos hacia el sector más izquierdo de la foto el pubis, y hacia el sector más derecho ubicamos los órganos de la pelvis. Con la flecha blanca se encuentra señalado lo que son los ligamentos pubovesicales y puburetrales, como decíamos, yendo desde la cara posterior del pubis hacia el sector posterior de estas estructuras. Continuamos con este preparado que está seccionado por la línea media. En este caso vemos que la pinza rebate hacia atrás los órganos pelvianos y se señala el tejido célulo adiposo conjuntivo que se encuentra lateral al útero, constituyendo el parametrio. Aquí tenemos este tejido conjuntivo entonces que va a formar parte de esta fascia endopelviana y que en este caso va a vincular los órganos pelvianos hacia la pared lateral de la pelvis. Entonces nos damos cuenta que al estudiar las estructuras que van a participar en el soporte del cuello, de la vejiga y de la uretra, también estas estructuras van a participar en el soporte de la vagina, así como también en el sector más distal del tubo digestivo.
Las mismas están reunidas bajo lo que se conoce con el nombre de teoría integral del piso pelviano y está constituido por el piso pelviano por los músculos, principalmente el elevador del ano, y por el tejido conjuntivo que en forma de ligamentos vincula hacia las paredes pelvianas estos órganos, así como el tejido conjuntivo que vincula estos órganos entre sí y luego hacia la pared pelviana, lo cual constituye la fascia endopelviana. Por lo tanto, se sobreentiende que su anatomía es fundamental no solamente para el soporte, sino también para su funcionalidad. Bueno, bien, ahora vamos a abandonar las estructuras que favorecen la continencia para hablar de aquellas estructuras que van a participar en la fase del vaciado. ¿Cuáles son los puntos que tenemos que recordar entonces? Aquellas estructuras que van a favorecer el vaciado son aquellas que disminuyen la presión en la uretra. Por lo tanto, son las mismas estructuras que teníamos en la fase de la continencia que ahora se encuentran relajadas. Y por otro lado vamos a tener que forma parte esencial del vaciado el aumento de la presión dentro de la vejiga mediado por la contracción de la musculatura asociada al músculo detrusor. Bien, hasta aquí hablamos solamente del sector más bajo del aparato urinario y del piso pelviano. Pero la micción es un complejo mecanismo finamente regulado por un conjunto de reflejos espinales inhibitorios y facilitadores que forman parte del sistema nervioso autónomo y somático. Esto explica que en el recién nacido el vaciamiento de la vejiga se da de forma automática frente al estímulo de llenado. Sin embargo, y como vimos, la micción en el adulto va a involucrar circuitos reflejos que se encuentran bajo el control y la modulación de centros suprasegmentarios, entre ellos la corteza cerebral, lo que posibilita el almacenamiento voluntario de la orina y la elección del momento adecuado para su evacuación. Entonces vamos a encontrarnos con receptores a nivel de la pared de la vejiga, vías aferentes que llevan la información hacia la médula espinal, en la cual se encuentran centros medulares, pero esta información también va a viajar en sentido aferente hacia el sector de mayor jerarquía nerviosa hacia la corteza cerebral, y después vamos a tener vías eferentes que desde este punto van a llevar la información hacia los órganos efectores, que son los que estudiamos anteriormente, estableciendo así circuitos neuronales que debemos de conocer. Los circuitos reflejos medulares que gobiernan al neonato en el adulto están bajo el control de centros supramedulares que permiten la regulación y la coordinación de la micción. El principal centro voluntario está dado a nivel de la corteza cerebral, a nivel del lóbulo frontal, y está vinculado con los aspectos voluntarios de la micción. Es el centro detrusoriano. Este último se va a proyectar sobre el centro pontino de la micción de Barrington, el cual se encuentra a nivel de la protuberancia en la sustancia reticular. Es un verdadero núcleo premotor de la micción y se va a encargar de coordinar la sinergia que debe existir entre el músculo detrusor y el aparato esfinteriano, lo cual va a permitir que la micción se pueda iniciar, diferir, interrumpir o reiniciarse de forma voluntaria. A nivel medular se describen tres centros, uno somático, uno simpático y uno parasimpático. El centro somático está dado por el núcleo motor del nervio pudendo o núcleo de Onuf. Está formado por motoneuronas del asta anterior de los segmentos S3 y S4. Recibe aferencias ipsilaterales y contralaterales de los nervios pudendos y de los nervios pélvicos. Por otro lado, el centro simpático está formado por las motoneuronas vegetativas preganglionares que se ubican a nivel del asta intermedio lateral de T10 a L1 y va a recibir aferencias sensitivas de los nervios hipogástricos. Por otro lado, el centro parasimpático está formado por las motoneuronas vegetativas preganglionares ubicadas en el asta intermedio lateral de S2 a S4.
recibe aferencias sensitivas también del nervio pudendo y de los nervios pélvicos. A su vez, estos tres centros van a recibir las eferencias de los centros supramedulares, los cuales los van a coordinar, y por medio de las vías eferentes que van a partir desde estos centros, la información va a poder llegar hacia los órganos efectores. En particular, el contingente somático, o sea, el que sale del núcleo somático de ONUF, va a estar representado por el nervio pudendo. En cambio, el contingente vegetativo está representado por el plexo hipogástrico inferior, y desde aquí los nervios se van a extender hacia los órganos efectores. Comenzaremos entonces describiendo la anatomía del nervio pudendo, siendo una de las vías efectoras, la vía efectora somática, para la inervación tanto del elevador del ano como del esfínter estriado voluntario de la uretra. El nervio pudendo presenta sus raíces principales S2, S3, S4. Es un nervio que se organiza en relación a la pelvis, sale de la misma a nivel de la escotadura asiática mayor y vuelve a ingresar a nivel de la escotadura asiática menor, llevando su inervación, por ejemplo, hacia las estructuras que hablamos en relación al tema en estudio. En cambio, el contingente vegetativo, simpático y parasimpático, por lo tanto, constituyendo la vía eferente que va a llegar hasta los órganos efectores, lo hace por medio del plexo hipogástrico inferior. El plexo hipogástrico inferior es una formación nerviosa que se organiza en torno a la cara lateral del recto y los tabiques parasagitales de la pelvis. Recibe aferencias parasimpáticas y simpáticas. Parasimpáticas corresponde a las neuronas preganglionares, cuyo origen están en la médula sacra, como veíamos. Y con respecto al contingente simpático, corresponde a la neurona postganglionar, que va a dirigirse desde la cadena laterovertebral simpática por medio de los nervios hipogástricos hasta el plexo hipogástrico inferior. En este punto, tanto la información simpática como parasimpática se va a dirigir, como decíamos, hacia los órganos efectores. Entonces, esta información simpática y parasimpática va a tener como destino, como decíamos, las estructuras efectoras. ¿Cuáles son estas estructuras efectoras? El músculo detrusor a nivel de la vejiga, el músculo del trígono a nivel de este sector de la vejiga y el esfínter interno de la uretra. Para el caso del sistema nervioso simpático, vamos a tener que recordar que el sistema nervioso simpático facilita la fase del llenado de la vejiga. ¿Por qué? Porque facilita la relajación del músculo detrusor, lo cual está relacionado con los receptores beta sobre los cuales actúa la noradrenalina, y por otro lado, por medio de los receptores alfa que se encuentran a nivel del trígono, va a favorecer la contracción de este músculo y la contracción del esfínter interno de la uretra. Por lo tanto, el sistema nervioso simpático facilita la fase del llenado. Aquí tenemos otro esquema que nos sirve para estudiar y conceptualizar lo mismo que decíamos. Tenemos que el sistema nervioso simpático, desde sus centros medulares, luego la cadena laterovertebral simpática, luego el plexo hipogástrico inferior, finalmente llega a los órganos efectores, llega a el músculo de la pared de la vejiga y de la uretra. A nivel del músculo detrusor, por medio de la acción del neurotransmisor del sistema nervioso simpático, se va a favorecer la relajación. En cambio, a nivel del cuello de la vejiga, se facilita por medio de los receptores alfa la contracción del mismo. Por lo tanto, el sistema nervioso simpático favorece la fase de llenado.
El sistema nervioso parasimpático hace lo contrario. Por medio de la acción colinérgica va a facilitar la contracción del músculo detrusor, lo cual va a aumentar la presión dentro de la vejiga y va a favorecer la fase del vaciado. Aquí vemos otra imagen que sirve de nuevo para explicar exactamente lo mismo. Tenemos que entonces el sistema nervioso parasimpático, desde su centro medular a nivel de la médula sacra, luego pasando por el plexo hipogástrico y luego llegando al órgano efector, en este caso va a estar dado por el músculo detrusor, su acción mediante el neurotransmisor que es la acetilcolina sobre los receptores muscarínicos van a facilitar la contracción de este músculo, aumentando la presión dentro de la vejiga, facilitando entonces la fase del vaciado. Entonces, conceptualizando un poco más, tenemos que el sistema nervioso vegetativo simpático favorece la continencia. Por su acción beta, a nivel del cuerpo de la vejiga, favorece la relajación de la misma. Y por su acción alfa, a nivel de la base, el lugar donde se encuentra el trígono, el cuello, va a favorecer la contracción, por ejemplo, del esfínter interno de la uretra, esfínter involuntario. Una vez comenzada la micción, vamos a tener que también pueden participar aquellos mecanismos voluntarios, por ejemplo, el esfínter estriado de la uretra mediante su contracción. Por otro lado, el sistema nervioso parasimpático, como decíamos, va a facilitar la micción, el vaciado de la vejiga, mediante su acción colinérgica, principalmente a nivel del cuerpo vesical, mediante la contracción del músculo detrusor. Pero también hay que saber que a nivel de la base va a facilitar la apertura del cuello de la vejiga. Todo esto, ¿qué es lo que hace? Facilita entonces la micción. Como pudimos ver, este proceso, que es la micción y que tan sencillo nos parece a los efectos prácticos, en realidad se trata de un proceso complejo, coordinado, que involucra estructuras del aparato urinario, de la pelvis, así como estructuras del sistema nervioso central y periférico. Y la alteración en cualquiera de ellas va a repercutir sobre la calidad de vida del paciente. A continuación veremos ejemplos de esto en la práctica clínica habitual. Les traigo un caso clínico, lamentablemente frecuente en el servicio de emergencia de cualquier puerta hospitalaria. Se trata de un paciente anciano de 70 años que tiene una dificultad para la micción de larga data y que se presenta en el servicio de emergencia por la imposibilidad actual de miccionar asociado a una tumoración a nivel del hipogastrio. Esa tumoración es compatible con un globo vesical. Entonces estamos, por lo tanto, frente a un paciente que no puede miccionar de forma voluntaria y espontánea y que se trata entonces de una uropatía obstructiva baja. La principal causa de esta patología en un hombre se debe a la hiperplasia prostática benigna, ¿sí? A un agrandamiento de la glándula prostática que determina el compromiso de la uretra prostática e imposibilita el pasaje de la orina por ella. Vemos la imagen seleccionada de una ecografía en el cual se visualiza a la vejiga anecogénica, o sea, negra, y por detrás de la misma, en este corte ecográfico, se visualiza a la próstata aumentada de tamaño con una ecogenicidad homogénea y que por sus dimensiones constituye una prostatomegalia. También esto se puede hacer evidente al examen físico mediante la palpación de la cara anterior del recto por las relaciones anatómicas que ya conocen. Aquí vemos justamente, como decíamos,
a nivel del examen físico y su correlación en este caso con una hemipelvis masculina, ¿sí? Y la introducción del pulpejo a nivel del recto por su cara anterior, se puede palpar la próstata, que debemos evaluar sus características a nivel del examen físico. El paciente de nuestro caso clínico se beneficia de la colocación de una sonda vesical. ¿Por qué? Porque el aumento de la presión dentro de la vejiga es transmitido progresivamente hacia los uréteres, hacia la pelvis renal y cálices, lo cual influye sobre la producción de orina. Si los riñones no pueden producir orina, el paciente ingresa en una anuria obstructiva que lo puede llevar a una falla renal y compromiso de estos órganos, por lo tanto. Entonces, muy importante degravitar y evacuar la vejiga. Una de las formas de hacerlo, o la más común en los servicios de urgencia, es la colocación, si se puede, de una sonda vesical. La misma ingresa, ¿sí?, por el meato uretral externo, sigue el trayecto de la uretra y su extremo va a quedar alojado en el interior de la vejiga. En este caso, como lo vemos en el cadáver, aunque aquí tenemos un corte sagital de una hemipelvis femenina, en el cual vemos que ella se encuentra en el interior de la vejiga, este extremo, y que a su vez se encuentra insuflado el balón con aire para fijar la sonda en el interior de la vejiga. Hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y les sea productiva.